Bueno a todos, ¿qué tal estáis? Espero que bien y bienvenidos a la semana de Halloween, un día especial porque voy a hacer un paréntesis en el canal donde voy a hacer una serie de vídeos, o en este caso voy a probar a hacer este tipo de podcast, pero que realmente no es un podcast, sino que va a tratar sobre historias de los mayores asesinos del mundo, misterios sin resolver, casos desconocidos de algo que tenga que ver con lo terrorífico y cosas por el estilo contadas por mí. No sé muy bien cómo va a salir, pero espero que por lo menos os entretenga durante un buen ratito, así que os recomiendo que escuchéis o veáis este vídeo por la noche, porque no sé si va a ser un vídeo, solamente va a ser el audio, con poquita luz, con auriculares, con el nivel del sonido que ya a cada uno le guste, y ya os adelanto de que no voy a meter ni ruidos raros, ni jumpscares, ni nada por el estilo, por eso os comento lo de el nivel del volumen. Voy a ser yo contándoos la historia y nada más, así que nada, vamos a ir rápidamente al lío y vamos con la primera historia del primer vídeo o de audio del primer relato de terror. Vamos allá. Vamos a situarnos en Londres, Inglaterra, a finales del siglo XIX, más concretamente en Whitechapel, en la zona del East End, una zona callejera, maloliente a causa de los desbordes del río Támesis, un lugar donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución están a la orden del día y acompaña a todos los habitantes de la zona allá donde vaya su mirada, sin poder correr un tupido velo donde esconder estas vergüenzas que hacían que este barrio fuera uno de los más renegados por parte de la nación. Esta situación sería revertida drásticamente en otoño de 1888. Todos los ojos de los londinenses se fijaban sin dar crédito a lo que sucedía en aquel infame lugar. Aquel suceso que haría que Whitechapel fuera el epicentro de todas las miradas nacionales e incluso internacionales fueron los famosos crímenes de Jack el Destripador, un infame pero astuto asesino en serie que a día de hoy sigue sin conocerse su identidad real. El mismo asesino descubrió su supuesta identidad con una carta que mandó a la agencia Central News, haciéndose llamar con el famoso nombre que le conocemos hoy, Jack el Destripador. ¿Y por qué se hacía llamar el Destripador? Bueno, creo que no hay que ser un genio para hacerse una ligera idea de por qué se autoatribuía ese calificativo. Y es por su modus operandi de los asesinatos, donde se caracterizaba un corte en la garganta, mutilaciones de las zonas genitales y abdominal de la víctima, extirpación de los órganos y desfiguración del rostro. Pongámonos en materia, y es que realmente no hay un número verificado de víctimas, pero se sabe que durante esa época hubo unos 11 asesinatos. Investigadores reputados solo han podido datar hasta la fecha 5 víctimas que se pueden atribuir a Jack el Destripador. A estos 5 asesinatos se les denomina como los 5 canónicos. El nombre de estas víctimas son Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Edowes y Mary Jane Kelly. ¿Y qué tenían en común todas estas mujeres o qué relación tenían entre ellas? Bueno, pues que todas ellas eran prostitutas. Sí, en efecto, queridos oyentes, Jack se centraba solamente en mujeres prostitutas, hundidas en el alcohol, de la misma clase social y que vivían a menos de una milla unas de las otras. Se sabe que Jack asesinó a estas 5 mujeres en menos de 70 días y puso en vilo a toda la policía de Scotland Yard. Pero antes de centrarnos en el caso en sí, os quiero hablar un poquito de las víctimas. Primero quiero hablaros de 2 víctimas que no he nombrado anteriormente, Emma Elizabeth Smith y Martha Thambram. Pero claro, os estáis preguntando, acaba de decir que hubo 5 asesinatos atribuidos a Jack, pero ahora mete 2 nombres más, y eso que había 7 víctimas. Bien, estas 2 mujeres fueron asesinadas antes de las otras 5, pero fueron descartadas como atribuidas a Jack por sus declaraciones. Emma fue asaltada y abusada sexualmente en la calle Osborne el 3 de abril de 1888. Murió al día siguiente en el London Hospital por una periotinitis ocasionada por la inserción de un objeto desafilado en su vagina. En la declaración destacó que fue asaltada por 2 o 3 hombres. Uno de ellos era adolescente, por lo que se descartó de que se tratara del famoso asesino. Martha murió el 7 de agosto del mismo año, a causa de nada más y nada menos que 39 puñaladas. En un principio
sí que se atribuyó a los 5 canónicos, pero no había un motivo aparente, es decir, no era prostituta, además, no usó el mismo modus operandi. Ahora sí, vamos con las víctimas asociadas. Mary Ann Nichols, nacida el 26 de agosto de 1845 en el Dean Street, Soho, Londres, hija del cerrajero Edward Walker y Carolina, que desempeñaba la lavandería. También era conocida como Polly, donde el 16 de enero de 1864 se casaría con William Nichols. Fruto de este matrimonio nacerían sus hijos Edward, Percy, Alice, Eliza y Henry, entre 1866 y 1879. En 1880 el matrimonio se disuelve. El padre de Polly acusa a Williams de abandonar a su hija por la doctora que asistió al parto del último hijo de ambos, mientras que Williams argumenta que Polly le abandonó y además ejercía la prostitución. A ojos de la ley, el matrimonio se separa debido al alcoholismo de Polly. A causa del divorcio, Williams es obligado a pagar 5 chaines semanales a Polly, pero que deja de pagarlos en cuanto se entera de que Polly ejerce la prostitución. Pasan los años y Polly vive en diferentes lugares, siendo el último un albergue ubicado en Spitalfields, en Whitechapel, donde compartía habitación con una mujer llamada Emily Holland. El 31 de agosto de 1884, a las 3:40 de la mañana en Bucks Row, se encuentra el cadáver de Polly. Se hallan un par de cortes en la garganta, el abdomen parcialmente rasgado con una hendidura profunda y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo. Annie Chapman, nacida el 25 de septiembre de 1840, hija de George Smith, miembro del segundo regimiento de la Guardia Británica, y de Ruth Chapman, vivían en Paddington. Tenía 4 hermanos pequeños, Emily, Georgina, Miriam y Fontaine. Con el nacimiento de su primera hija, se mudan a Knightsbridge. El 1 de mayo de 1869 contrae matrimonio con el cochero John Chapman, viviendo ambos en diferentes residencias. El matrimonio tuvo 3 hijos, Emily Ruth, Annie Georgina y John Alfred, quien sufría una discapacidad física y que posteriormente ingresaron en una institución para discapacitados próximos a Windsor. A causa de la muerte de Emily a los 12 años, hace que Annie recaiga en el alcohol y suponiendo el divorcio de la pareja en 1884, quedándose John con la custodia de su única hija hasta el momento. Este último es obligado a pagar una pensión de 10 chelines semanales que cesó en 1886 debido a una muerte a causa de cirrosis e hidropesía. La última vez que se sabe de su paradero fue el 3 de septiembre en Dorset Street. El 8 de septiembre, sobre las 6 de la mañana, se halla el cadáver de Annie cerca de la entrada del patio interior de la calle Hanbury, en Spitalfields. Tenía 2 incisiones en la garganta, sin embargo, el vientre había sido apuñalado y le habían extirpado el útero. Elizabeth Stride, nacida el 27 de noviembre en 1843, en una granja llamada Stora Tumlet, en la parroquia de Torslanda, en Gotemburgo, Suecia. Segunda hija de 4 en total de un granjero llamado Gustav Eriksson y su esposa Beata Karlsdotter. A diferencia de las anteriores víctimas que se veían obligadas a ejercer la prostitución para poder mantenerse, Elizabeth lo hacía por gusto y deseo, siendo en marzo de 1865 donde ya quedaba registrada como prostituta para la policía de Gotemburgo, dando a luz a una niña que fallecía en el parto el 21 de abril del mismo año. En octubre de ese mismo año vive en Filgaten, un suburbio de Gothenburg, siendo atendido por una enfermedad venérea. En febrero de 1866 solicita mudarse a la parroquia sueca de Londres, costeando el viaje con las 66 coronas que recibe en 1865 tras el fallecimiento de su madre. El 7 de marzo de 1869 contrae matrimonio con John Thomas Stride, carpintero de Sheerness, y viven varios años en East India Dock Road. Tras unos años de distanciamiento y reencuentros, el matrimonio finalmente se separa en 1881. Tras esto conoce a Michael Cadney, con el cual mantiene una relación intermitente, pero que acabó con Elizabeth abandonando a Michael en 1887 y mudándose posteriormente al albergue del 32 de Flower and Dean Street en 1888. El cuerpo de Elizabeth fue descubierto a la 1 de la mañana el 30 de septiembre en Toothfield's Yard y presentaba un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba hendiduras o incisiones en el abdomen, y esto hizo sospechar de que durante el ataque el agresor fuera sorprendido o que no fuera la misma persona.
pero como la siguiente víctima se encontró 45 minutos después, finalmente sí se consideró que fuera la misma persona. Catherine Eddowes, nacida el 14 de abril en 1842 en Grayslake Green, Wolverhampton, hija del ojalatero George Eddowes y la cocinera Catherine Evans. Catherine tenía 11 hermanos más, uno fallecido a una edad prematura. Es por ello que se mudan al 35 de West Street. Esto no se sabe con certeza, pero en 1851 o 1855 su madre fallece y la mayoría de sus hermanos entran en el hospicio Bedfordshire Workhouse y la Industrial School, aunque posteriormente muere su padre, siendo Catherine huérfana con 15 años. Su educación quedó al corriente de su tía en Bison Street, asistiendo al Donway Charity School para sus estudios y trabajando como estampadora de hojalata. Entre 1861 y 1863 se muda a Birmingham, pero 9 meses después vuelve para vivir con Thomas Conway, que no confundir con Ethan Conway, el de Assassin's Creed, en un matrimonio de derecho consuetudinario. Para el que no sepa lo que significa esta palabra, el hecho es de que ellos están casados legalmente, pero no están hechos el matrimonio ni por la iglesia ni por lo civil. Continuemos. Ambos tienen un hijo y 2 hijas en común, que más tarde abandonará en 1880 para buscar refugio negándoselo a su tía y obligada a ir a Bison Street. Al año siguiente vive con su nueva pareja, John Kelly, y se ve obligada a ejercer la prostitución para poder pagar el alquiler, aunque Kelly cobra su pensión del ejército en secreto para mantener a sus hijos en secreto. Como hemos comentado antes, si Elizabeth fue encontrada a la 1 de la mañana, Catherine fue hallada a la 1:45 de la mañana, el 30 de septiembre, en Mitre Square, en la City de Londres. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen, y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. Mervyn Kelly. Aquí cabe destacar que los orígenes de esta mujer son prácticamente desconocidos, siendo que el material que os presento a continuación puede estar adulterado o con pequeñas pinceladas que se alejen de la realidad. De hecho, todo lo que sabe de ella es testificado por Joseph Barnett, un hombre con el que estuvo viviendo hasta poco antes de su muerte. Según Barnett, nace en 1863. Se desconoce el día y el mes en Limerick, Irlanda. Según Joseph, el padre, llamado John, trabajaba en una fundición de Thetfordshire o Carmarthenshire, y que Kelly le había afirmado que tenía 7 hermanos y al menos una hermana. Tanto Joseph como Carthy afirmaban que Mary Jane venía de una familia acomodada, pero que seguramente fuese analfabeta, ya que le pedía a Joseph que leyera los informes de asesinatos. En 1879 contrae matrimonio con un minero de carbón llamado John Davis, con el cual pudo haber tenido un hijo. El marido muere 2 o 3 años después en una explosión minera y obliga a Kelly a mudarse a Cardiff, donde, según ella, trabaja 8 meses en una enfermería y aprovecha para ejercer la prostitución para poder pagar la póliza del seguro. Pero se marcha a Londres en 1884. Según Barnett, Kelly trabajó en un burdel de clase alta en el West End y en una ocasión viajó a Francia para acompañar a un cliente que más tarde, gracias a la historiadora Harry Rubenholt, se supo que estuvo atrapada en una red de tráfico de personas, del cual consiguió huir, aunque le supusiera escapar del West End al East End. Hacia el final de la vida, Kelly tuvo problemas con el alcohol, lo que después de varias mudanzas desemboca en que se casaría con un hombre de los negocios de la construcción, llamado Morgenstern, viviendo con él y con otro hombre llamado Joseph Fleming, que era picapedrero. Aquí aparece una vecina de Kelly, Julia Bentwerney, quien afirmaba que a Kelly no le gustaba Barnett, sino un hombre llamado Joe, un vendedor ambulante que le daba dinero. En 1886 Kelly conoce a Barnett y en 1888 este último pierde su trabajo y encuentra otro temporalmente como portero en un mercado, lo que provocó que Kelly volviera a la prostitución y un posterior abandono por parte de Barnett. El cadáver de Kelly se encuentra a las 10:45 de la mañana, el 9 de noviembre, sobre la cama de su recámara en Miller's Court, Spitalfields. El cuerpo presentaba un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. En un breve resumen, podemos decir que los asesinatos fueron producidos durante la madrugada, generalmente durante el fin de semana y un espacio de 2 meses, donde, según la prensa, todo era obra de una misma persona. ¿Pero qué decían los expertos en materia? Bien, pues los autores Stewart P. Evans y Donald Rumbelow consideran que los casos de Nichols, Chapman y Eddowes tienen similitudes entre sí, y que los de Stride y Kelly no. Por tanto, lo habría hecho otra persona. Incluso hay personas que argumentan que el crimen de Tabram
sí que encajaría con los 5 canónicos. El Dr. Percy Clarke concluye que 3 muertes habían sido por el mismo individuo, mientras que el resto había sido una obra por individuos de mente débil y que solo buscaban imitar. Por parte de Melville McNaughton, nuevo encargado del CID, señala que categóricamente que los 5 asesinatos los había hecho una sola persona, aunque se recalcaba que este hombre tenía errores en las descripciones de los posibles sospechosos. No obstante, el caso de Whitechapel incluye otros 4 homicidios más después de los 5 canónicos. El 20 de diciembre de 1888 se encuentra el cuerpo de Rose Mylett en Clegg's Yard, Poplar, que había sido estrangulada pero sin indicios de forcejeo, por lo que se supuso que fue un suicidio. El 17 de julio de 1889 aparece el cuerpo sin vida de Ali Mackenzie en Castle Alice, Whitechapel. Tenía una herida en la carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. El forense Thomas Bent concluyó que la víctima había sido asesinada por Jack, aunque su compañero Josh Baxter opinó diferente al haber revisado los cadáveres canónicos. Según autores, el modus operandi había sido imitado para despistar a la policía. Posteriormente hubo un asesinato donde la mujer aparece decapitada y con las piernas amputadas. Se arrojó el torso mutilado debajo de un arco ferroviario. La última víctima es Francis Cole, el 13 de febrero de 1891, en Swallows Garden. Su cuerpo estaba intacto salvo un corte en la garganta. Vamos a hablar ahora un poquito de los sospechosos. Para encontrar un posible sospechoso, Andersen le pide al médico forense Thomas Bond que evalúe las heridas que presentan las víctimas y saca en ello un perfil criminal. Bond examinó el cadáver con mayores mutilaciones y el registro de los demás cuerpos y concluyó que el asesino no tenía conocimientos científicos o anatómicos e incluso que supiera las técnicas de un carnicero. Sí que resaltó que era un hombre solitario con tendencias a ataques de manía homicida o erótica y de un carácter hipersexual dado el tipo de mutilaciones. También se barajó la opción de que el impulso a matar fuera por venganza o melancolía o temas religiosos, aunque se descartó esta hipótesis. Algunos psicólogos apuntaron a que, aunque no hubiera indicios de actividad sexual, se destacó en la penetración de los cuchillos y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradados podría proporcionar un placer sexual al asesino. Teorías sobre la identidad de Jack el Destripador. Una de las teorías más difundidas en la época es que el asesino debería vivir en Whitechapel y tener un empleo estable, debido a que los crímenes se hacían en fin de semana y próximos festivos, y en calles cercanas entre sí. También se barajaba la opción de que el criminal fuera un hombre culto y de clase alta, un doctor o un aristócrata, que había llegado al barrio procedentes de un sector más opulento. Aunque esto último no tenía mucha fuerza, debido a que por aquel entonces suponía un estereotipo social, ya que había un profundo miedo a los médicos, a la ciencia, etc. Tras haber entrevistado a más de 2.000 personas e investigar a 300 y detener a 80, la policía de Londres no consiguió aclarar las sospechas y dar una identidad concreta, pero sí que consiguió reducir el número de sospechosos, aunque nunca se presentaron cargos contra ellos. Bien, pues ahora os voy a contar un poquito sobre los principales sospechosos que tuvo la policía. Comencemos por Montage John Druitt. Creían que él era el asesino, debido a que tras su suicidio no volvió a haber más asesinatos. Además, era un hombre de prestigio y vivía cerca de Whitechapel, al otro lado del Támesis, aunque esto fue descartado por los investigadores, ya que el cadáver de Druitt, que fue encontrado en el Támesis, ya llevaba unas semanas dentro, antes incluso que el asesinato de Mary Jane Kelly. Carl Finkbaum se pensaba que era él, ya que trabajaba como mercante en el puerto, y justamente se encontraba en el puerto cuando sucedieron los asesinatos. Más tarde se traslada a América en 1890 y es condenado a la silla eléctrica por matar a una mujer de una forma similar a como lo hacía Jack. Aaron Kosminski, un barbero polaco sospechoso de asesinato. ¿Cómo? Pues por el hecho de que había tenido tendencias suicidas, estuvo ingresado en el hospital psiquiátrico y además despreciaba a las mujeres. Pero lo más significativo fue que se encontró su ADN mitocondrial en el cuerpo de Catherine Eddowes, pero como he comentado antes, no fue acusado formalmente. Francis Craig, que no confundir con Francis Drake, era el esposo de Mary Jane Kelly y se le tacha de sospechoso debido a que vivía cerca de donde se cometió el primer asesinato, en Mile End Road. Al cabo del tiempo, cuando se enteró de que su esposa era prostituta, planeó su asesinato, pero previamente habría matado a otras para encubrirlo. Y vamos con el último sospechoso, con Walter Sickert.
fue uno de los sospechosos debido a que Walter era impotente debido a las múltiples cirugías que se había hecho en el pene, y algunos expertos afirmaban que el famoso asesino padecía de alguna impotencia sexual, por ello sus víctimas eran todas prostitutas. Además, se comparó el ADN de Walter con el de Jack, y parecían ser compatibles, pero los expertos no dieron esto como una evidencia suficiente como para afirmar categóricamente que él era Jack el Destripador. Hablaremos ahora de las famosas cartas que mandó Jack el Destripador a la policía o al CNS. Durante el transcurso de este caso hubo numerosas cartas que se enviaron tanto a la prensa como a la policía, cientos y cientos de cartas de gente ayudando en el caso, pero que realmente no servían para encontrar más pistas o resolver el caso. Algunas de estas cartas iban remitidas por el mismísimo Jack, aunque claramente eran obra de gente que quería hacerse pasar por el asesino. Pero hubo 3 cartas en concreto que sí quedaron plasmadas en la historia, ya que eran cartas que realmente eran del asesino. Estas cartas fueron conocidas como Querido Jefe y Desde el Infierno, y una postal que se llamaba Southie Jackie. La carta de Querido Jefe data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Agency, aunque no la remitió a Scotland Yard hasta 2 días después. ¿Por qué era importante esta carta y se le dio veracidad? Bien, esto se explica gracias al hallazgo de Edo West, ya que se encontró el cuerpo con una oreja seccionada y la carta, enviada 3 días antes del asesinato, daba el aviso a la policía de que se iba a cercenar la oreja de una dama. Además, la carta indicaba de que se iba a enviar las orejas de las víctimas a la policía, cosa que no ocurrió. Esta carta también es importante, ya que el propio asesino se autonombraba por primera vez como Jack el Destripador, y así como la prensa y la policía dejarían de llamarlo el Mandil de Cuero. La CNA vuelve a recibir el 1 de octubre, en este caso, una postal llamada Southie Jackie, que tenía la misma caligrafía y tono del color que la carta de Querido Jefe. En la carta, el asesino hace alusión a una muerte doble que habían sucedido cerca entre sí, refiriéndose a las muertes de Stride y Edwards. En un principio se pensaba que la carta se había mandado antes de que la policía pusiera en público los asesinatos de las 2 mujeres, por lo que no hubiera sido probable que alguien más tuviera conocimiento sobre el asesinato, y por ende hubiera sido un auténtico asesino. Pero por el matasellos de la postal se concluyó que ésta se había mandado 24 horas después de las muertes, cuando la prensa ya había cubierto la noticia. El 16 de octubre, el líder del comité de vigilancia de Whitechapel, George Lusk, recibe la carta Desde el Infierno, pero tiene un estilo de caligrafía diferente y una redacción distinta a las anteriores. Venía con una caja donde se hallaba medio riñón y el autor aseguraba que se había comido la otra parte. El cirujano Thomas Openshaw examina el riñón y determina que sí es humano y que era del cuerpo de Edo West. Más tarde, el propio Thomas recibe una carta supuestamente firmada por Jack. No es hasta el 3 de octubre que Scotland Yard no ofrece al público la carta de Querido Jefe y la postal de Southie Jackie, por si algún ciudadano podía reconocer la caligrafía. Durante estos años se fue dando varios nombres sobre los autores de las cartas, pero no fue hasta 1931 donde el periodista Fred Beast confiesa que él y un amigo de The Star habían escrito las cartas firmadas por Jack el Destripador. Para terminar, podemos concluir que esta historia es tan enigmática que a día de hoy no se encontró una identidad con la que relacionar a Jack el Destripador, es decir, no se ha dado un nombre con el que sepamos con certeza quién fue este famoso asesino. Para ser 1888 tenéis que tener en cuenta que no tenemos la tecnología que tenemos ahora, o hace 20 años, y que los recursos policiales no son los que tenemos ahora. Ahora sí. Creo que la policía, aunque doblara la guardia y tuviera los ojos puestos en la calle, creo que no hicieron lo suficiente como para encontrar a Jack, y por ello os muestro esta imagen en la que se ve como un policía va vendado en una clara alusión a que la policía de Scotland Yard era una auténtica incompetente. Entiendo la impotencia que sentían, ya que las muertes se producían por la noche, y una cosa que se menciona en un documental del canal Historia es que los policías tienen un problema, y era que Jack no tenía que hacer malabares para llevarse a las chicas a una zona oscura o donde no le viesen, sino que eran las mismas prostitutas las que se alejaban de la zona y se conocían los lugares donde había menos transición de gente, así que Jack no se debía preocupar de que alguien viera algo. Y con esto, chicos, terminamos el relato de la leyenda, que no fue una leyenda, sino la historia de Jack el Destripador,
un asesino en serie al que se le atribuyen al menos 5 asesinatos de una manera brutal. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo / podcast, que lo apoyéis muchísimo y mañana o pasado tendremos el siguiente vídeo de terror. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.